como consolador. Ven y llena mi ser, yo te quiero tener. Y a su nombre, 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 y a su nombre. Se oyó un estruendo como un viento recio que llenó la casa y bautizó al pueblo. Se oyó un estruendo como un viento recio que llenó la casa y bautizó al pueblo. Se derramó, se derramó, se derramó, se derramó el poder de Dios, se derramó el poder de Dios, se derramó el poder de Dios. Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó. Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó. El poder se va a derramar, 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 se va a derramar el poder, se va a derramar el poder de Dios, se va a derramar el poder de Dios, se va a derramar el poder de Dios. La Biblia dice que saltaremos como becerros de la manada. La Biblia dice que saltaremos como becerros de la manada, 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 como becerros de la manada. Sí, es poder de Dios, sí, 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 sí, es poder de Dios. La iglesia Elohim está en victoria, la iglesia Elohim está en victoria, estamos 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 en victoria. Jesús visitó a Jairo, su hija se había muerto. Jesús visitó a Jairo, su hija se había muerto. Jesús visitó a Jairo, su hija se le murió. Jesús visitó a Jairo, su hija se le murió. Y en arameo le decía, Talita cumi, levántate. En arameo le decía, Talita cumi, levántate. 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 Y la niña se levantó, y la niña se levantó, y la niña se levantó, y la niña se levantó. Tan solo el manto que yo tocaré, tan solo el manto que yo tocaré, sería sana, decía esa mujer, sería sana, decía esa mujer. Y ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba el poder de Dios. Y aquí está el poder de Dios, y aquí está el poder de Dios, y aquí está el poder de Dios. Recibe tu sanidad, recibe tu sanidad, recibe tu sanidad, recibe tu sanidad, recibe liberación, recibe liberación, recibe liberación, recibe liberación. Y eran 3 hebreos en un horno de fuego, y eran 3 hebreos en un horno de fuego. A ellos los metieron en un horno de fuego, a ellos los metieron. Y ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba el poder de Dios. Y ahí estaba
Ugaya, Balso, Leva, Sayacanda y Rabaya Soja. Mientras tú le estás adorando, Dios está haciendo un milagro en tu casa. Dios está haciendo un milagro. Andareva, Sojalaya. Jesús le dijo a la mujer sirofenicia: vete. Y cuando llegó a su casa, el demonio había oído. Había Balso, Leva, Sojalaba. Oh, yo no sé si puedes adorarle, pero Él está vivo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos.